Por favor, toma asiento en su presencia. Gloria, gloria, gloria a nuestro Dios. Y bienvenido a la casa del Señor. Esta mañana voy a predicar un tema que puso aquí. Tengo hermosa herencia. Tengo hermosa herencia. Eso es lo que Dios me ha puesto en el corazón. Semana pasada también estoy parte de eso donde fuimos. Y también quiero dar gracias al Señor porque allí en Victoria Dios mismo toma control. Y iglesia, ellos fui bendecido con la palabra del Señor. Dios mismo que predica el sábado y el domingo. Entonces quiero dar gracias al Señor por su misericordia de ida y vuelta. En el nombre de Jesús. Que el Señor sigue su misericordia y su favor en la vida de cada uno en el nombre de Jesús. Vamos a abrir allí en el libro de Salmos 16 y leemos de 5 y 6. Salmos 16, 5 y 6. A lo mejor vamos a hacer un poquito más rápido por tiempo. Amén. ¿Hay otro micrófono ahí, mamá? Por favor, para ayudarme a pasar a alguien que ayúdanos a leerlo. Sí, hermana Isabel, ahí mismo. Que ayúdanos a leer de ahí. El Señor es la porción de mi herencia y de mi copa tú sustentas mi suerte. Amén. La cuerda cayeron para mí en lugares agradables. En verdad mi herencia es hermosa para mí. Amén. Aleluya. Dice que en verdad mi herencia es hermosa para mí. Sin duda sabemos que nuestra herencia, o hay tanto herencia, hay tanto promesa del Señor a sus hijos. Dios ha puesto muchas cosas para que disfrutamos. Porque desde el principio no es intención de nuestro Padre que la tierra pasa malo como está. Por eso desde el principio Dios puso todo a Adán y Eva en el huerto de, ¿cómo se llama? Edén. Hay tanto cosa para disfrutar. Ellos pasando para allá, la Biblia dice que hay río, hay todo. Ni a un mosquito molestarse ellos. Y no tienen ninguna ropa, pero la gloria del Señor está sobre ellos. Entonces Dios quiere que cada uno de nosotros tengamos vida y de vida abundancia. Por eso Él deja buenas herencias a nosotros. Sabemos que herencias son cosas buenas que nuestros padres tienen a nosotros. Y lo que buena noticia es que Dios no tiene que morir antes que pase su herencia a nosotros, porque vive para siempre. Pero entonces, si es la verdad que Dios tiene cosas buenas a nosotros, porque dice que mi pensamiento para nosotros, y si su pensamiento para nosotros es cosa buena, no es cosa malo, para que termine bien en la vida. Pero ahí en el libro de Efesios 1, versículo 3, Efesios 1,
versículo 3, dice que bendito sea el Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. En otras palabras, Dios nos ha bendecido con todas bendiciones. Pero él dice una cosa claro: en los lugares celestiales en Cristo. Entonces, para que tenemos estas bendiciones, tenemos que estar donde está Cristo. Y la Biblia dice que Cristo está sobre todo principal, a la diestra en los cielos. Ahí donde tenemos que llegar allí para recoger todas las bendiciones que tenemos. Por esto es muy importante que sabemos una cosa: que la realidad de la vida, para que podamos llegar a buen éxito en la vida, tenemos que luchar. Tenemos que luchar, sí o sí. Es como una persona, por ejemplo, un joven que fue a otro país para estudiar o para hacer cosas en la vida. Y cuando regresé a su país, ya no está su padre y madre. Y toda herencia está con mano de otra persona. Lo que tiene que hacer es luchar para recoger todo lo que es suyo. Así está mismo, hay cosas, todo Dios ha bendecido, pero desde el tiempo de Adán, que ellos entregaron todo a mano de Satanás. Por eso la Biblia dice en Mateo 11:12, en el Mateo 11, versículo 12, que desde el tiempo de Juan el Bautista hasta ahora y mañana, el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos, los que conquistan con la fuerza. Y eso es la vida. Y eso es la verdad de la vida. Desde el tiempo de Juan el Bautista, la Biblia dice que tenemos que coger lo que nosotros con fuerza. El problema es que la mayoría de cristianos que tenemos hoy no queremos luchar. Pero hay una buena noticia, hermano. ¿Sabe que cuando luchamos, como ejemplo que yo da, estos chicos ahora tienen que llevar cosas ¿cómo se llama? Jueces, para que puedan ganar su cosa. Pero la buena noticia de nuestra parte es que el juez es Dios. Nuestro abogado es Jesucristo. Lo que va a ayudarnos para hablar, el Espíritu Santo. Entonces ganamos. Pero tenemos que luchar. Biblia dice allí a Israelíes, hijo de Jacob. Moisés dice a ellos en el libro de Deuteronomio 2:24. Aleluya. ¿Cuánto da gloria a Dios? Levantar. Hermana, usted tiene el micrófono, por favor, ayúdame a leerlo. Levantaos, partid y pasad por el valle del Arnón. Mira, he entregado en tu mano a Sehón, amorreo, rey de Hesbón,
y a su tierra, comienza a tomar posesión y entra en batalla con él. Aleluya. Es muy claro. Dios ha promesa a Abraham, Isaac y Jacob en su tierra. Pero llegué a este punto, Dios dice que mira, yo he entregado esta tierra en tu mano. Pero para llegar en tu mano realidad, Él dice que entrar en batalla con ellos. Pero papá, me dice que está en mi mano. Pero otra vez me está diciendo, ahora luchar para recogerlo. Ahí está. Tenemos que luchar. Ninguno cristiano que no quiere luchar puede recibir toda bendición del Señor. Por eso mayoría cuando está pasando dificultades, problemas, mayoría no quiere luchar más. Pero Dios dice que Él no agradece la que da su voz. Lo que dice, retrocede. Porque tenemos que luchar hasta que ganamos. Hasta que recibimos lo que somos. ¿Cuánto da gloria a Dios? No sé cuánto tiene tanto fe para parar el reloj, porque tengo mucho para hacer, pero queda solo 15 minutos. ¿No te nadie? Hay algunos que tienen fe más que yo, que dicen reloj o día para allí, porque queremos hablar. Como José, levanta tu fe y dice a la sol. Aleluya. Llegamos a eso. Aleluya. Entonces, la pregunta es, ¿cómo tengo que luchar? ¿Cómo tengo que luchar y ganar? Lo primero que es muy importante, muy importante para luchar, ahí en el libro de Isaías 1:19, 1:19, debes estar dispuesto. Es decir, si queréis y obedecéis, comeréis la mejor de la tierra. En otra palabra, voluntad dispuesta. Porque si mira, sabe que no es todo el mundo le gusta vivir bien. Hay gente que, mira, predicar lo que puede ser, explicar lo que sea lo que sea, a ellos les gusta vivir pobre. Es como una mujer, en realidad, estaba en el hospital, con enfermedad en el hospital. Y su pastor fue a orar para esta mujer. Su pastor pide al Señor, sana a esta mujer. Y la mujer dice, pastor, ven. Mira, yo no quiero salir de aquí en el hospital. ¿Qué? ¿Por qué? Él dice que cuando estaba en la casa, ninguno de mis hijos me ofrece té y Coca-Cola. Para que siga con el té, leche y Coca-Cola. Ella quiere que porque en mi país, si tiene Coca-Cola o lo que sea en su ¿cómo se llama? En el congelador frigorífico, tú eres millonario. Entonces, para que tu familia levante por la mañana para tomar té, soy rico. No es costumbre. Entonces, la mujer quiere quedar en el hospital para seguir tomar té cada mañana.
Aleluya. Así estamos mayoría de nosotros también. No hay voluntad dispuesta para luchar. Primero tenemos que estar dispuesto para luchar. En el segundo de Corintios 8:12, este primero, en el segundo Corintios 8:12, primero voluntad dispuesta para hacer cosas a Dios. Esto es la primera cosa. Tenemos voluntad dispuesto para luchar. Segundo, tenemos que cambiar nuestra tradición. Nuestra tradición es muy fuerte. Biblia dice ahí en Marcos 7:13, Marcos 7:13, que su tradición aún no deja que palabra del Señor tenga efecto en nuestra vida. ¿Qué es nuestra tradición? Oh, así yo quiero. Nadie cambia. Eso es mi manera para hacerlo. Ellos dicen, mira, no, palabra del Señor dice que mira, así tienes que hacerlo. Pero tú dices que no, tienes que hacer tu manera. Oh, Biblia dice, marido, a tu mujer, así como Cristo ama a su iglesia. Dice que mujer somete, ¿cómo se dice? Somete a su marido. Él dice que no. Yo tengo dinero más que él. ¿Quién eres? ¿Dónde viene? Mira a su marido y dice que tú, ¿quién eres? Parece que equivoca cuando estamos en el novia. Mira de abajo. Nada. No hay ninguno sumisivo, ¿cómo se dice? La sumisión. Pero Biblia dice que mira, aunque tú eres más guapa a todo el mundo o lo que sea, sumisión. Pero nuestra tradición dice que no, porque tengo que amar solo una mujer. Hay tantas mujeres en todo el mundo, 1, 2, 3, 4, que va matado. Oh, porque tengo que perdonar. Pero Biblia dice que mira, perdona a su mujer. Biblia dice que tenemos que amar a nuestra mujer como Cristo ama a su iglesia. Un día voy a enseñar esto. Pronto. Porque antes que Cristo, antes que nosotros conocemos a Cristo, nuestro pecado es perdonado. Entonces, antes que tu mujer hace cosas malas o lo que no le gusta, tienes que perdonar a ella antes que casarse con ella. Entonces, todo lo que ella va a hacer después está perdonado. ¿Cuántos dicen amén? No, los hombres no les gusta hacer amén por esto. Hombre, ¿cuántos dicen amén? Ajá. Que casarse. Gloria a Dios. No hay tiempo. Aleluya. 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 Pero nuestra tradición tenemos que dejarlo. Si queremos proceder, si queremos la herencia que Dios nos promete. Dios nos promete no paz. Hay muchas cosas que en la Biblia, tanto promesa, pero mayoría problemas que tenemos, no queremos dejar tradición. ¿Cómo hacemos la cosa? Y con el Dios tenemos que hacer obediencia para recibir su bendición. ¿Cuánto dice amén? Amén. Tercero, tenemos que quitar miedo. Amén. Tenemos que quitar miedo. Porque hay tanto miedo en nuestra vida que ya no queremos dar paso. Hacemos la cosa. Mira, dice allí en el mismo Deuteronomio 20,
Si leemos de 1 a 4, que no vamos a leer, por favor, puede apuntarlo. Y Deuteronomio 20, 1 y 4. Y también el mismo Deuteronomio 31, 6 y 8. Está diciendo que sea valiente, no temáis. No temáis. Sigue, por favor. No, en el Deuteronomio vale, si no pone. Él dice que, mira, recuerdamos que en el número 13, cuando Moisés manda a ellos para mirar la tierra, ellos ven mucha gente que cante, todos ahí. Pero la Biblia dice que, mira, no tema. Sea valiente para tomar paso en la vida. Hay muchos jóvenes por tanto miedo que me va a pasar mañana. Ellos no quieren hacer paso en la vida. Tienen que quitarnos miedos, porque miedo no es parte de Dios. Tenemos que reprenderlo para que pueda hacer lo que tenemos que hacer en la vida. Porque hay muchos gigantes allí fuera que cuando vemos ellos, cosas difíciles en la vida que nunca pensamos que puede pasarnos. Algunos por error, nosotros por lo que sea. Pero Dios dice que sea valiente. Y seguimos para pelear. Para pelear en esta batalla. Y tenemos que ganar en el nombre de Jesús. Hay instrumentos que Dios nos da para pelear. Primero lo que tenemos es nuestra boca y nuestro corazón. ¿Cuánto da gloria a Dios? Mayoría de nosotros no sabemos que esta boca que Dios nos da, esta lengua, no es solo para comer, no es solo para vivir. Hoy vivimos tanto, comemos tanto, pero la Biblia dice que son poderosos. Son poderosos para orar. Segundo Corintios 4:13. Segundo de Corintios 4:13 dice que, ayúdame a leerlo, por favor, hermana. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, según lo que está escrito, creí, por tanto, hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Está diciendo, mira, con tu boca puede destruir cosas y puede edificar cosas. Porque creemos con el corazón. Si tú crees que, mira, eso es mío, y empezar a confesar con tu palabra, con tu boca, lo que Dios tiene para ti será tuyo. Si empezar a clamar lo que, mira, soy sano, y cree en tu corazón, así será. Si cree que, mira, yo soy millonario, yo soy millonario, sí. Amén. Dice amén. Si tú también eres millonario, dice soy millonario. Ah. Pues si no quiere orar, pero ora para mí, para que yo. Amén. Quiero tengo tanto esos billetes, son lo que imprimí. Yo quiero tengo tanto, más que lo que necesita para ayudar a los otros. Pero yo creo, entonces tengo que decirlo, yo creo que creo con mi corazón, que lo que estoy diciendo, así será. Por eso dice que, mira, tú también crees y hablamos lo que creemos, lo que creen tú, lo que se cree tú. Mira, mi familia, hay que paz. Díselo y créelo. Confesar paz en tu familia y cree con tu corazón. Eso ama poderoso que Dios nos ha dado.
Eso es alma poderoso. Porque Jesús no para orar. Un buen ejemplo para terminar, vale, luego ya terminamos otro día lo resto. Un buen ejemplo es Jabez. Jabez. En el libro de Primero de Crónicas, bueno, es en inglés, bueno, hace su estudio y lee un poco de inglés. Yo no solo va también todo en España. Amén. En el libro de ¿cómo se? Crónicas, ¿no? 4, 9 y 10. Primero de Crónicas 9, 4 y 10. Biblia dice que este hombre, él sabe que la herencia que Dios tiene para él no está viviendo bajo de esta herencia. Que está viviendo en el dolor, sufrimiento. Que no es solo que plano que Dios tiene para mí. Y la Biblia dice que el hombre clama a Dios. Empieza a clamar a Dios. Señor, prospera a mí. Señor, quita esa maldición de mi vida. La Biblia no para, el hombre no para hasta que ve el resultado de su oración. Y la Biblia dice que al final es más digno más que todo su hermano. Entonces, por favor, hermano, no paramos de decir eso. Uno más. Entonces, ¿cómo puede mantener herencia que Dios me da? Una cosa que es muy importante es disciplina. ¿Disciplinario o disciplina? Disciplina. Mayoría de nosotros no disciplinar nuestra vida. Hacer lo que queremos. No hay orden en nuestra vida. Y nadie, mira, es muy fácil a tener testimonio. Pero lo que más cuesta más para mantener ese testimonio. Por eso mayoría nosotros tenemos testimonio, pero un poco tiempo empezamos a dudar esos testimonios porque no tenemos disciplina de nuestra vida. Imagínate, médico que doctor dice que mira, ahora está sana, pero deja comer esto. Pero por falta de disciplina en nuestra vida, cuando vemos esto, queremos comemos. Cuando vemos eso, queremos tomamos. Cuando vemos eso, dice eso no puede pasar de mis ojos. Tengo que probarlo. Resulta que añadimos más problemas. Y mismo en disciplina espiritual. Para mantener nuestra herencia, ¿cuánto tiempo dedica usted con el Señor a diario? Trabajamos desde mañana hasta noche. Llegamos a casa, dormimos. Los que no están trabajando de Facebook a Instagram, de Instagram a todo social media. Red social, perdona. Por internet. Todos los días, estamos aquí 26 horas. Aunque hay 24 horas, pero ya añadimos 2 horas. Porque el tiempo que tenemos que dormir, no vamos a dormir porque estamos con el internet. Gastamos 26 horas en internet. No sé dónde sacamos de 2 horas, pero estamos ahí, disciplinados.
tiempo que tienes que hacer cosas en la vida, por favor, hazlo. No pierde ninguna un minuto más en la vida hacer cosas que no va a hacer beneficio a tu vida. Porque si no, no vamos a mantener la herencia que Dios nos ha dado. Un ejemplo, o dos ejemplos. Uno es José, en el libro de Génesis 39, cada uno puede leer. La Biblia dice que José disciplinar su vida. Cuando su jefa dice que mira, costa conmigo, dice que no puedo disciplinar. Pero hay otro ejemplo es David. En el segundo de Samuel 11, si leemos de uno, David. La Biblia dice que cuando David se ha llegado, segundo de Samuel, y cuando él tiene que ir a la batalla, ahora como ya tiene mucho de la casa, falta disciplina. Y al mismo tiempo fui arriba. Dios tiene misericordia de los hombres. La Biblia dice que cuando el hombre fue a techo de su casa, ve una mujer guapa como mi mujer, bailando, sin ninguna ropa. El hombre, por favor, dice: Dios, por favor, ten misericordia de mí. Y pide control. Pierde control. Y eso casi runa su vida. Vamos a poner en pie. Tenemos buena herencia en el Señor. Hermosa herencia en el Señor. Pero vamos a clamarlo. Vamos a decirle al Señor: eso hermosa herencia, Señor, que me ha promesa en la vida, a llegar tiempo, Señor, para dármelo. Quiero vivir, Señor, bien. Ayúdame a vivir bien, Señor. Cada uno habla con su Señor en 2 minutos. Dile al Señor: tú sabes lo que está pasando, Señor. Tengo herencia en ti. Yo soy su hijo. Clámalo como Jabez. Clamar al Señor. Dile a él. Clámalo. Lo que es suyo. Dile al Señor.